La Unión Soviética explicada con Minecraft. Todo comienza en 1917, cuando en plena Primera Guerra Mundial el Imperio ruso dirigido por el zar Nicolás II estaba colapsando por la crisis económica que azotaba al país, las revueltas sociales en las calles y la guerra que parecía interminable. Y precisamente por eso estalla la Revolución Rusa, en la que el pueblo y los soldados se rebelaron contra el zar, que llevaba años gobernando de forma autoritaria mientras el país se venía abajo, hasta que finalmente el zar termina por abdicar y dejar la corona, y se forma en Rusia un gobierno provisional, aunque incapaz también de hacer absolutamente nada. Y entonces, en octubre de ese mismo año, entra en escena un grupo comunista radical, los bolcheviques liderados por Lenin, que desde el principio prometieron tres cosas muy simples: pan para los hambrientos, paz para los soldados y tierra para los campesinos. Y con esas ideas y mucho apoyo popular deciden dar un golpe de estado contra el gobierno provisional y tomar el poder, y así es como nacería una nueva Rusia, conocida como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o simplemente la URSS. Y desde el primer momento el nuevo régimen tuvo claro su objetivo: hacer una sociedad comunista sin clases, sin propiedad privada de los medios de producción y sin ricos ni pobres. Pero para lograr eso no iban a andarse con tonterías. Se abolió la monarquía, se estatalizó la industria, todas las tierras pasaron a ser del Estado y se instauró un sistema de partido único, el Partido Comunista Ruso. Ahora en ese nuevo sistema no habría elecciones libres ni prensa libre, y si alguien protestaba ya sabes cómo acababa, en prisión o incluso peor. Pero cuando Lenin, el líder bolchevique, muere en 1924, comienza una lucha interna por el poder en el Partido Comunista, que termina con la llegada de un nuevo personaje, llamado Stalin, y ahora con él la URSS se transformó en una dictadura aún más férrea si eso era posible, y también puso en marcha una industrialización a marchas forzadas, fábricas, acero, represas, todo en tiempo récord. Pero el precio: millones de personas forzadas a trabajar, deportaciones masivas y una hambruna total en zonas como Ucrania, donde se calcula que murieron millones de personas. Además, Stalin lanzó también lo que se conoce como las grandes purgas, que básicamente consistían en limpiezas internas del partido, del ejército y de cualquier persona que pudiera hacerle sombra. Juicios falsos, confesiones forzadas, la URSS lentamente se convertía en un estado aterrador. Y mientras tanto, de manera simultánea, en 1939, la URSS, bajo el mando de Stalin, firmó un pacto con Alemania para repartirse Polonia. Pero 2 años después, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el pintor austriaco rompe el pacto e invade también la URSS. Y entonces es cuando millones de soldados soviéticos fueron enviados al frente. La invasión alemana fue brutal. Ciudades enteras como Stalingrado o Leningrado quedaron arrasadas, y el país entero tuvo que volcarse en una guerra total. Pero a pesar del frío, el hambre y las bajas masivas, la URSS resistió y contraatacó. Y en 1945, tras casi 4 años de lucha feroz y cerca de 20 millones de muertos, los soviéticos entraron triunfantes en Berlín. El resultado: los soviéticos no solo derrotaron a los alemanes, sino que emergieron como una superpotencia militar y política junto a la industrialización de Stalin. Y además, aprovechando que los soviéticos ya ocupaban media Europa por la reconquista de territorios que estaban previamente ocupados por Alemania, Stalin impuso gobiernos comunistas en países como Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia o Alemania del Este. Son los llamados estados satélite, países independientes sobre el papel, pero que en la práctica obedecían órdenes directas de la URSS. Y así es como precisamente nace el bloque del Este, una especie de cortina de hierro que separaba a las dos Europas. De un lado el capitalismo liderado por Estados Unidos y del otro el comunismo al estilo soviético. Y a partir de ese momento comienza la Guerra Fría, una lucha ideológica entre Estados Unidos y la URSS, el capitalismo contra el comunismo. Guerra en la que compitieron por el armamento nuclear, la influencia global, la propaganda, incluso en quién llegaba primero al espacio. Cada superpotencia también apoyaba guerras, revoluciones y dictaduras en diferentes rincones del planeta, como lo fue el caso de Vietnam, Afganistán, Angola o América Latina. Mientras tanto, dentro de la URSS la gente sobrevivía como podía, en una economía planificada que con el tiempo comenzó a mostrar señales de agotamiento. Y finalmente, tras la muerte de Stalin en 1953, el país se quedó sin su gran dictador, y tras su muerte el poder de la URSS pasó por varias manos, pero quien realmente tomó el control fue Nikita Khrushchev, que rompió un poco con la doctrina de Stalin, denunció sus crímenes y empezó una nueva etapa, aunque tampoco es que se volviera un demócrata. Y durante su mandato la Guerra Fría subió de temperatura. La URSS también lanzó el primer satélite al espacio, el famoso Sputnik, y compitió con Estados Unidos en una carrera armamentística de locos. Pero el momento más tenso llega en 1962, con la crisis de los misiles en Cuba, cuando la URSS instaló misiles nucleares a las puertas de Estados Unidos y el mundo entero se quedó al borde de una guerra nuclear. Pero por suerte todo se resolvió con diplomacia y un susto global. Y tras Khrushchev llegó Brezhnev, que gobernó durante casi 2 décadas, y bajo su mandato la URSS vivió una etapa de estabilidad, pero también de estancamiento. La economía se comenzó a ralentizar y la censura seguía siendo la norma. Y después de Brezhnev, los líderes soviéticos duraron bastante poco y murieron en el cargo al poco tiempo. Y entonces, en los años 80, llega un nuevo líder, Mikhail Gorbachev, que intentó reformar el sistema con 2 palabras claves: reconstrucción y transparencia. Quería abrir la economía, permitir más libertades, pero eso finalmente condenó a la URSS. Primero perdió el control sobre Europa del Este, luego las repúblicas soviéticas comenzaron a declararse independientes, y finalmente en 1991, tras un fallido golpe de estado y con un país al borde del colapso, la URSS se disolvió oficialmente. Pero dicho esto, solo me queda agradecerte por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya servido de algo, y si es así y quieres ver más resúmenes en el futuro, puedes suscribirte y darle a like, y ojo, activa la campanita para que YouTube te notifique de próximos vídeos, y mientras tanto, adiós.